Listo, tenemos dos lecturas de Génesis y pues vámonos de 3 en 3. La primera es en Génesis 1, 26 al 31 y la segunda, ojo, el que llega al 31 se va a tener que brincar a Génesis 2, del 4 al 24. ¿Sí quedó claro? Génesis 1 de cuál acá. Del 26 al 31, de 3 en 3. Entonces a Eddie le va a tocar brincarse al 2.4 y de ahí hasta el 24 de 3 en 3. Amén. Ok, amén. Okay. Y dijo, hagamos ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométela, dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces dijo Dios: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan del alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, para los animales pequeños que corren por el suelo, y decir para todo lo que tiene vida, y fue lo sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así cumplió el sexto día. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí el hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era Eufrates. Dios el Señor tomó el hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente de todo fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol de conocimiento del bien y del mal. Si comes del fruto, sin dudas morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó la tierra, todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, lo puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Así fue. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió.
Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla en que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos. Amén. Y el mensaje para hoy se titula El diablo y los obispos. Maximilian Karl Emil Weber, que vivió de 1864 a 1920, fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán. Se le considera uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. En su obra La política como vocación, que ha sido predominante en la filosofía del derecho y la política en el siglo XX, definió a una sola entidad, el Estado, como aquel que debe ejercer la autoridad sobre la violencia en un determinado territorio, el cual también es una característica del Estado. Por lo que el llamado Gewaltmonopol des Staates, el monopolio de la violencia, compete únicamente al Estado. Según Max Weber, el Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia. La policía y los militares son sus principales instrumentos. Pero esto no significa que solo la fuerza pública puede ser usada. La fuerza privada, como la seguridad privada, se puede utilizar también, siempre y cuando sea autorizada por el Estado. Es decir, la aplicación concreta de la violencia se delega o se permite por el Estado. Y una condición necesaria para que una entidad se convierta en un Estado es que se conserve tal monopolio. Bueno, desde el gobierno de Felipe Calderón, algunos funcionarios del gobierno de Obama equipararon la situación de violencia e ingobernabilidad que se vive en países como Afganistán o Pakistán con la ola de asesinatos y ajustes de cuenta entre bandas de traficantes en México. Se empezó a definir a México como un Estado fallido, concepto que identifica un contexto en el cual la debilidad de las instituciones gubernamentales es propicia para que éstas sufran un colapso repentino. Y es imposible pretender que la situación no ha empeorado. El crimen controla alrededor del 35% del territorio mexicano y hay riesgo de una dictadura criminal sin control, ante la evidente pasividad del gobierno frente a la actuación de los cárteles del narcotráfico. Ya en el 2010, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton declaró: México está luciendo más y más como Colombia hace 20 años atrás, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país. Eso fue en el 2010. Robert Rothberg, de la Facultad de Derecho Kennedy de la Universidad de Harvard, en su libro titulado When States Fail, Causes and Consequences, cuando el Estado falla, causas y consecuencias, asevera que los estados son fuertes o débiles según los niveles de la entrega eficaz de sus bienes políticos más cruciales. En orden jerárquico, los criterios para determinar la resistencia o debilidad de los estados que observa Rothberg incluyen la provisión de seguridad, la aplicación uniforme del Estado de Derecho, la capacidad de la población de participar en elecciones libres y justas, con tolerancia de posiciones divergentes, y la provisión de servicios básicos tales como educación y asistencia médica. El nivel en que los estados proporcionan estos bienes políticos determinan su fortaleza o relativa durabilidad. Lo único que aún no falla de tales criterios son las elecciones. Y el 2 de junio de este año podremos evaluar si fueron libres, porque desde ahora podemos decir
que ha faltado la tolerancia por parte del partido en el poder. En palabras del cardenal y obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, los obispos intentamos hablar con estos líderes del crimen organizado, porque no podemos quedarnos solo en quejas y lamentos contra el gobierno, que no ha logrado pacificar el país. La intención no es hacer pactos de conveniencia personal, sino tratar de hacerles ver a los delincuentes la necesidad de cambiar de vida, de respetar personas y bienes de la gente y no generar más inseguridad, aclaro. Mientras tanto, AMLO calificó como positivo que líderes de la Iglesia romana hayan dialogado con delincuentes, lo que deja bien claro que el Estado ha abdicado del legítimo uso de la violencia. Se ha anunciado que los obispos de Guerrero consiguieron que se acordase la paz entre dos grupos antagónicos. Pero no te llames error. Dicho acuerdo solo significa que no se inmiscuirán en el territorio de su rival, pero seguirán practicando sus actividades ilícitas con el beneplácito del gobierno, fiel a su política de abrazos, no balazos. Seamos objetivos. Mientras el corazón de piedra del ser humano no sea transformado en uno de carne mediante la sangre del nuevo pacto, cualquier solución que se encuentre por la sabiduría humana solo será un paliativo. ¿Pero qué dice la Biblia de los acuerdos con el diablo? Vamos a Mateo 4 y vamos a estar meditando la mayor parte de Mateo 4. Y la primera cita es Mateo 4 del 1 al 4. Estos acuerdos con el diablo se hacen para obtener cosas materiales. Mateo 4 del 1 al 4. Amén. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y aquí hay unas palabras que quiero remarcar. Fue llevado, es decir, conducido, dirigido. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado. Y la palabra aquí es pirazó, que habla de examinar, someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. También puede ser tratar de hacer caer en una trampa, intentar sorprender en un error, tentar poner a prueba a una persona para hacerla pecar. Y donde dice el diablo, la palabra viene del griego diabolos, el diablo, literalmente calumniador, amante de los chismes maliciosos, es decir, Satanás, que viene de la palabra hebrea satán, que significa adversario, rival, acusador. Y aquí habla de ayunar, que es nistebo. Y este ayunar es abstenerse de alimento como un deber religioso. Y después dice que tuvo hambre. Estaba hambriento. Y el pasaje paralelo de Lucas 4 del 1 al 4 nos da una información que Mateo no puso. Lucas 4 del 1 al 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y la información extra que nos da Lucas es
Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede resistir la tentación? Estando lleno del Espíritu Santo. Y la cita que Jesús le da al diablo viene en Deuteronomio 8:3. La tengo. Amén. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Amén. La tentación por el diablo es el episodio final en la preparación de Jesús para su ministerio. En el desierto de Sinaí, el pueblo de Israel añoró con codicia los platos de carne de Egipto y murmuraron contra el líder del Señor. Y en la tentación de Jesús es como si el diablo le estuviese diciendo: te aconsejo que lo hagas por ti mismo. Pues Dios, si es tu Padre, se ha olvidado de ti. ¿Cuántas veces te lo ha dicho a ti? Para que comiences a pensar o a vivir de acuerdo con tus propios planes, sin depender de la misericordia y de la gracia de Dios. Veamos Mateo 6, 25 al 34. Amén. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. No es más que la ropa. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Amén. Amén. ¿No? ¿Sigo? Sí, hasta ahí. ¿Ya? Pues más. Un poquito más. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Amén. Amén. Y Lucas 12, 29 al 31. Sí, lo tengo. Adelante. Sí, ok. No se inquietan por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos y todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y primera de Pedro 5, 6 al 7. Amén. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Entonces, antes de hacer tus propios planes, confía en la misericordia y en la gracia de Dios, porque Él conoce cuáles son todas tus necesidades. Y confiadamente puedes echar tu ansiedad sobre Él. El objetivo principal de Satanás es desligarnos de la dependencia de Dios. Así que cuando te des cuenta de que estás obrando conforme a tu voluntad para obtener tal o cual cosa, compáralo con la voluntad de Dios. Si se contrapone, deséchalo.
Con el diablo no se acuerda. Segundo punto. Se hacen para obtener seguridad. Mateo 4, del 5 al 7. Sí. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Así es. Y vean el Salmo 91 del 11 al 12. Amén. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Amén. Entonces el enemigo conoce las escrituras y puede citarlas de memoria, mejor que cualquiera de quienes hemos nacido de nuevo. Y si se acuerdan de Gabriel, a mí me apantallaba la memoria que tenía, porque recordaba las citas en español y en inglés. Entonces para mí Gabriel era así como que, ¡qué memoria! Bueno, pues el diablo está mejor. Sin embargo, el Espíritu Santo, el autor que inspiró a los autores humanos, alrededor de 40, durante un periodo cercano a 1500 años, en 3 continentes distintos, y si dijiste América eres mormón, y en 3 lenguas diferentes, y no fue latín, sino hebreo, arameo y griego. Muchos dicen koiné, pero realmente se pronuncia kiní, que literalmente significa común o vulgar. Entonces, el diablo puede aprenderse las escrituras de memoria, pero el autor que inspiró a los autores humanos de la Biblia no se las ilumina. Lo que ha comprendido de la Biblia lo aprendió de quienes tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Vean Efesios 3 del 8 al 11. Amén. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer, ahora por medio de la Iglesia, a los principados y potestades, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto... Amén. ¿Sí, no? Entonces, el propósito de Dios fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Entonces, lo que el enemigo ha entendido, lo ha aprendido de nosotros. Y aquí hay una palabra donde el poner a prueba se utiliza ekpirazo, y eso significa exigir pruebas, poner a prueba. Y en hebreo la palabra sería nasa, que tiene el mismo significado: poner a prueba, tentar, exigir pruebas. Bueno, Jesús no permitió que el texto citado por el diablo lo confundiese. Él conocía las escrituras y lo puso dentro del contexto escritural, citando Deuteronomio 6:1. Amén. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Creo que aquí me comí una
cita. Sí, vámonos al 4 y al 4 y 5. Deuteronomio 6, 6, 4 y 5. 4 y 5. Ok. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Israel se había puesto a reclamarle a Moisés. Vean Éxodo 17 del 1 al 7. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés: ¿por qué tintan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano, ¿qué? Hasta el 7. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en el Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y vean Deuteronomio 6, 16. 6:16. Amén. No pondrán a prueba al Señor su Dios, como lo hicieron en Masa. Amén. Entonces, Deuteronomio 6:16 hace referencia a lo que sucedió en Éxodo 17 del 1 al 7. Y cuando Jesús respondió al diablo, nos está mostrando de qué manera se debe responder al enemigo, citando las Escrituras. Pero para ello es necesario no solo que leas tu Biblia, sino que la escudriñes y que vayas más allá de solo leer lo que te gusta, intriga o parece no aburrido, porque de otra manera la espada del Espíritu que tú utilizas está roma, acortada o dentro de su funda. Efesios 6, 17. Amén. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y Hebreos 4:12? Amén. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues el problema no está en la espada. El problema está en quién la esgrima. Y si es un pésimo esgrimista porque nada más conoce el Salmo 23 y Juan 3:16, pues ahí se quedó. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. Por eso hay que leer por completo la Biblia. Y hago comercial. Si quieres leerla en un año, pídeme el sabio. Si quieres leer solamente el Nuevo Testamento, pídeme el Santio. Ese te toma 9 meses. Cierro el comercial. En el Evangelio de Lucas, esta tentación que Mateo pone como la segunda, viene al final. Y dice: el diablo entonces terminó de poner a prueba a Jesús y se alejó de él en espera de una ocasión
más propicia. Cuando hayas logrado superar una tentación, no pienses que el enemigo se deshará en su intento de hacerte caer. Ve 1 de Pedro 5, del 8 al 11. Amén. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, Pedro dice, estén alertas. Y no te hagas la víctima. Ay, pobrecito de mí. O como ponen luego en Facebook, que Dios manda a sus mejores soldados a las pruebas más duras. Bájale 3 rayitas. Las tentaciones se repiten en todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y lo que puede ser muy duro para ti, para otro puede ser algo muy tranquilo. Porque la experiencia de vida es diferente. Porque los dones son diferentes. Porque las debilidades son diferentes, igual que las fortalezas. Entonces déjale de creerte el gran general del ejército cristiano. En el ejército cristiano todos somos soldados rasos. Solamente hay un mariscal de campo y ese es Cristo. Los obispos consiguieron que 2 grupos de delincuentes se pusieran de acuerdo. No en dejar de extorsionar o de envenenar a la gente de sus diócesis, sino en respetar la plaza en que cada uno de ellos delinque. E insisto, al amparo de la ineptitud o complicidad del gobierno. Con el diablo no se acuerda. Punto número 3. Se hacen para obtener poder. Y eso viene en Mateo 4, del 8 al 11. Jesús le contestó, Otra vez el diablo. otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servirían. ¿Alguien más? Lucas 4, del 5 al 8. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y lo mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad que a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego. Ya. En el pasaje paralelo de Lucas, el diablo dijo que se le habían entregado los reinos del mundo a él. Jesús no lo desmintió. Pues aunque es mentiroso y padre de mentira, vean Juan 8:44. Amén. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Amén. No hay mentiritas blancas. No hay verdades a medias. Una mentirita blanca y una verdad a media es una mentira completa. Y el padre de la mentira es el diablo. Pero en esa ocasión el diablo no estaba mintiendo.
Sin embargo, Jesús sabía que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, a deshacer las obras del diablo. Vean Mateo 18:11. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera de Juan 3:8. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Amén. Entonces, Jesús sabía que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido, a deshacer las obras del diablo. Y respondió a la jactancia del príncipe de este mundo. Vean Juan 12:31. Tengo. Sí, entonces, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesitan. Juan 14:30. No, Juan 12:31. 12:31. 12:31. ¿Quién es aquí? Ajá. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ese es Juan 14:30. Amén. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Juan 16:11. Amén. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Efesios 2:2. Amén. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, Jesús respondió a la jactancia del príncipe de este mundo, citando las escrituras. Vean Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Amén. Y le recordó que a pesar de su poder, es un ser criado por el Todopoderoso. Isaías 14, del 11 al 15. Amén. Han sido derribadas al Seúl tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seúl, a lo más remoto del abismo. Amén. Y Ezequiel 28, 12 al 20. Amén. Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eres un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. ¿Hasta cuándo? 20. Adornado en toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólite, jade, topacio, carnalina, jaspe, zafiro, granate, esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparadas para ti. Desde el día en que fuiste creado, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue
irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de su comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expuse del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por la tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará a la vista de todos los que te admiren. Te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. El Señor me dirigió la palabra. Entonces le recordó que a pesar de su poder, es un ser criado por el Todopoderoso. Todo aquel que en busca del poder ha estado dispuesto a pactar con un demonio, ofreciéndole sacrificios, dejándose usar para engañar y destruir a una nación de gente indolente, que analfabeta bíblica, tarde que temprano tendrá que rendir cuentas de su ruindad. Con el diablo no se acuerda. La conclusión es que tienen graves consecuencias. Y aquí viene una cita larga. Entonces vamos a dividirla de 4 en 4. Es Génesis 3, del 1 al 24. Génesis 3, del 1 al 24. Ok, la serpiente era más astuta. Okay. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día él preguntó a la mujer, ¿de verdad Dios le dijo que no deben comer de fruto ninguno de los árboles del huerto? Claro, podemos comer de fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se permite comer. Nos dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Pues Dios sabe que el día de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que al árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza,
y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo lo que comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, la cual había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que desllevaba y moverse de un lado por otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Amén. Y si recuerdan la lectura que hicimos de los capítulos 1 y 2 de Génesis, encontramos que el ser humano, varón y hembra, fue nombrado por el Todopoderoso Creador del universo como mayordomo de la tierra. Tenía que trabajarla y guardarla. Ahora, la mujer fue engañada por la serpiente. Y aquí vamos a ver 3 citas. Apocalipsis 12:9. Para ver quién es la serpiente. Amén. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 20:2. Amén. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, la serpiente antigua es el diablo, es Satanás, es el dragón. Primera de Timoteo 2:13 al 14. Amén. Si somos infieles, Él permanecerá fiel, pues no puede negarse Él mismo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Pero primera de Timoteo 2:13. 2:13. Primero, dos. ¿Sí? ¿Y si somos infieles? Porque Adán fue creado primero, dice. No nos Es que está segunda, mi amor. Segunda. Bleh. Sí, eso pasa. A ver, léelo entonces. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Amén. Entonces, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Entonces aquí vemos que Adán falló en ejercer su liderazgo y siguió la iniciativa de su mujer. No obstante que la mujer había iniciado el pecado,
Dios hizo responsable de la caída a Adán, quien había sido creado primero como la cabeza. Y aquí, una ilustración que hace tiempo aprendí fue, cuando viene el diablo y se pone a platicar con Eva, pues Eva se puso a platicar inocentemente. ¿Y dónde estaba? Y el diablo le vende la idea de que necesita algo. Digo, la respuesta hubiera sido muy sencilla. ¿Serás igual que Dios? No, espérate, diablo. Fui hecha a imagen y semejanza de Dios. Se acabó la plática. No sabes de lo que estás hablando. Pero, pues el diablo llegó con los espejitos. Y le vende la idea de que hay algo que no tiene y que necesita. Entonces ve el árbol y lo ve con diferentes ojos. Y no era una manzana. Ese es cuento de los pintores del Renacimiento. No sabemos qué forma tenía el fruto. Cuando estemos en el paraíso, ya lo vamos a saber. Entonces, ve el fruto. Cuando lo vio, no pasó nada. Cuando lo tomó, no pasó nada. Cuando lo mordió Eva, no pasó nada. Cuando se lo comió, a nosotros no nos afectó en nada. Pero entonces viene Adán y le dice, mira lo que te preparé. Y me gusta lo que Milton pone en El Paraíso Perdido. Que que Adán, amando a la mujer, no quiso perderla y decidió correr la misma suerte que ella. Bueno, ahí Adán amó más a la mujer que a Dios. Y ojo cuando cometes ese error de amar a algo más que a Dios. Estás comiendo del fruto prohibido. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Tomó el fruto. Hasta ahí vamos bien. No nos afecta. Lo pudo haber visto, lo pudo haber olido, no nos afecta. Pero cuando come de él, nos pasó a partir a todos. A partir de entonces nacemos con la tendencia a pecar. Porque el hombre es quien pone la semilla. Por eso Cristo tenía que nacer de una virgen. Para que no trajera la tendencia de Adán a pecar. Para que fuera el original, el postrer Adán. Entonces Adán falla en ejercer su liderazgo, sigue la iniciativa de su mujer, que hasta ese momento todavía no se llama Eva, todavía no le pone Eva. Y aunque Eva fue la que empezó, Dios hizo responsable a Adán, porque él era la cabeza. Cuando la mujer se salió del papel que le había sido asignado y Adán no cumplió con el suyo, el resultado fue desastroso. Ellos invirtieron los papeles que Dios les había asignado. La mujer tomó el liderazgo y Adán la siguió. Por eso Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Y según yo, digo yo, así que no el Señor, ahí fue donde la segunda ley de la termodinámica, la entropía, entró en acción. Entonces hagan lo que hagan los ecologistas, los verdes. Este mundo no tiene solución. Porque la ley de la entropía dice que las cosas se van a ir desordenando más y más. Y es una ley, no es una teoría como la de Darwin. Cuando Pablo escribió a los romanos, identificó a Adán como el hombre por medio de quien el pecado entró en el mundo. Y por el pecado, la muerte. Vean Romanos 5:12. Amén. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Amén. Entonces, la muerte comenzó a reinar en este mundo desde que Adán desobedeció. Y sabemos que es el último enemigo que habrá de ser vencido. La ley de asociaciones religiosas y culto público, en su artículo 1, establece el principio de la separación del Estado y las iglesias.
lo que los bautistas manejamos como el principio político. Y en su artículo 3, que el Estado mexicano es laico. Mientras que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y chequé la última reforma que se publicó el 24 de enero de este año, establece: la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo provisto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Pero con eso de que no me vengan con que la ley es la ley, se la brincan. Bueno, los obispos seguramente han obrado de buena fe, pero su mediación no traerá verdadera paz a quienes viven bajo las exigencias de uno u otro grupo de delincuentes, porque les es necesario nacer de nuevo. Y el gobierno, que debiese ejercer el monopolio legítimo de la violencia, se hace comparsa, una vez más violando la Constitución y las leyes emanadas de esta. En diciembre del 2022, Javier Ulises Oliva Posada, catedrático de la UNAM, especializado en seguridad y defensa nacional, dijo algo muy cierto. No es posible que el Estado mexicano se acerque a negociar con el narco. No hay nada que negociar con ellos. La ley no se negocia. Y como hemos visto, Biblia en mano, con el diablo no se hacen tratos, ya sea para obtener cosas materiales, seguridad o poder, porque las consecuencias son desastrosas. Como escribió Pablo, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Eso escribió Pablo en Romanos 8, 19 al 23. Y yo sé que hay muchos hermanos cristianos que dicen, no, ¿cómo te pones a predicar contra el gobierno? La iglesia tiene que estar separada del Estado. Sí, la iglesia tiene que estar separada del Estado. Pero la iglesia no puede quedarse callada cuando ve que el Estado no está haciendo lo que le compete. Cuando ve que el Estado está violando la ley, la Constitución. Y si no me creen, lean Spurgeon. Y Spurgeon tuvo una discusión con los marxistas en su época fuertísima. Tanto Carlitos Marx como Engels odiaban a Spurgeon. Dietrich Bonhoeffer, ¿tú crees que se quedó callado cuando los nazis estaban haciendo lo que se les daba la gana y todas las iglesias guardaron silencio? Bonhoeffer se pudo haber quedado tranquilamente en Estados Unidos enseñando en alguna universidad, pero decidió volver a Alemania, sabiendo el riesgo que corría. ¿Por qué? Porque dijo, Hitler no va a vencer. Pero si yo me quedo fuera de Alemania, cuando Hitler sea derrotado y yo regrese,
no voy a tener autoridad moral para hablar al pueblo alemán. Y regresó y no se quedó callado. Bueno, eso le costó la vida en un campo de concentración, que tristemente fue liberado alrededor de un mes después de que le ejecutaron. Concluyo diciendo, no negocies con el diablo. Amén. Señor y Padre nuestro, pues te damos gracias porque a través de las Escrituras vemos que no se pueden hacer acuerdos con el enemigo. Pero también nos mostraste la manera de responderle. Y eso es conociendo las Escrituras, viviendo las Escrituras, estando llenos del Espíritu Santo. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer, para buscarte cada día, para obedecerte cada día, para tomar nuestra cruz y seguirte a donde sea que tú nos lleves. Gracias por tu amor, gracias por tu protección. Gracias por el ministerio. Gracias por la confianza que has puesto en nosotros. Y gracias porque nos has dicho que tenemos que ser voz para el que no puede hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos de internet, pues estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Cuídense. Shalom, shalom.